Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más, gracias porque Él nos ha concedido reunirnos aquí para hablar sobre este libro tan extraordinario como es el libro de Apocalipsis, que he hecho énfasis en que se trata del libro de la segunda venida de Cristo y las consecuencias de esa venida, que son dos cosas distintas. Pero también conviene que recordemos con toda claridad que en realidad estamos hablando de Daniel, de lo que fueron sencillamente las 70 semanas proféticas que el ángel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Es decir, 70 semanas han sido decretadas y que tienen que ver con tu pueblo Israel y con la santa ciudad de Jerusalén. Y esto lo hago énfasis para recordarle que lo que estemos viendo son cosas que tienen que ver con Israel y que tienen que ver con Jerusalén. Esto que estamos viendo ya prácticamente, esas 70 semanas, ya solamente falta la última semana, la 70. Donde dijimos las primeras 7 tienen que ver con el tiempo en que se tardaron en edificar los muros de la ciudad, muro de Jerusalén, 49 años. Más luego habla de un segundo periodo de 62 semanas. Entonces 62 y 7 anteriores ya serían 69 semanas. Y precisamente ese punto es un punto importantísimo, porque como se cumplen las 69 semanas, 7 más 62, y al cumplirse esa semana 69, se le quita la vida al Mesías. Pero eso que le quitan la vida al Mesías ya no tiene nada que ver con la semana 70. ¿Por qué? Porque la muerte del Señor Jesús es un asunto que tiene que ver con toda la raza humana y no en exclusiva con un pueblo o con una nación. Es muy importante tener en cuenta eso. De tal manera que lo que estamos nosotros viendo aquí ahorita es lo que sucede durante la última semana, que es la semana 70, donde siempre se ha enseñado que eso corresponde al tiempo de la gran tribulación. Y se califica la gran tribulación como un tiempo de 7 años de duración. Ciertamente son 7 años de la última semana profética para cumplir todo ese decreto que el ángel le dio a Daniel de 70 semanas. Pero cuando revisamos con mucho cuidado el tenor general de la Escritura, encontramos que no son 7 años específicamente de gran tribulación, sino que son 7 años dividido en 2 partes. La primera parte son 3 años y medio que están representados por el caballo blanco cuando empieza prácticamente los primeros capítulos del Apocalipsis. En estos 3 años y medio no hubo actividad violenta. Se considera que fue un tiempo de paz. Un tiempo de paz que no era, dijimos, la paz de Dios. Indiscutiblemente tuvo que haber ciertos conflictos, pero no conflictos que tuvieran el carácter de tribulacionista. Entonces el caballo blanco son 3 años y medio, pero que es consistente con el tiempo en que la iglesia estuvo en el juicio del capítulo 12. De tal manera que cuando termina ese juicio del capítulo 12, ahora sí,
faltan 3 años y medio. Y esos 3 años y medio que faltan, esos sí son la gran tribulación. De tal manera que si nos fuéramos a ver desde el capítulo 12, diríamos que a partir del versículo 13 del capítulo 12 es que empieza la gran tribulación. Pero que es lo mismo que decir que cuando en vez del caballo blanco aparece el caballo bermejo y que empiezan a haber los conflictos en la tierra entre naciones, es el principio de la gran tribulación. Pero también es igual a decir que a partir del capítulo 13 de Apocalipsis empieza a contar la gran tribulación. Por consecuencia, lo que estamos viendo ahorita del capítulo 13, en realidad es estar viendo las cuestiones que suceden durante la gran tribulación. Y que ciertamente esa gran tribulación tiene 2 rutas que tenemos que tomarlas muy en cuenta. Por un lado, cuando Satán es expulsado del cielo, él busca venganza y piensa en la mujer, aquella mujer que representa a un pueblo o representaba un pueblo, del cual nació un hijo que habría de gobernar la tierra, que es el tiempo conocido como los 1000 años, el milenio. Y entonces, a partir de ese momento, las cosas se hacen muy violentas en la tierra, de suma condición violenta, que viene siendo al mismo tiempo que empiece Daniel 12:1. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde el principio del mundo. Entonces, hemos dado muchas referencias, 4 referencias, de la cual decimos ese es punto de partida de la gran tribulación. Conclusión. Quiere decir que lo que estoy enseñando tiene que ver con la última semana, pero con la última mitad de la semana 70. Consecuentemente, el capítulo 13 especifica que a la bestia que se vio se le dio que pudiera operar 42 meses, que viene siendo 3 años y medio. Que Satán persiguió a esa mujer o a ese pueblo y la mujer escapó, ese pueblo escapó a un lugar del desierto, donde quién sabe, a un lugar del desierto preparado por Dios. Yo quiero suponer que nadie dice con certeza este es el lugar, porque es un lugar que Dios preparó. Y como siempre, a veces son cosas que no están a los ojos del mundo. De cualquier manera. Entonces, a partir de allí, de que persigue a la mujer, este periodo de la persecución a esa mujer, a ese pueblo, todos esos 3 años y medio son tribulacionistas. Incluso dice que Dios le preparó lugar y ella fue llevada al desierto, donde iba a ser mantenida, sostenida, sustentada por 1260 días. De nuevo se apela a los 3 años y medio que faltan de cumplirse de esa última semana profética. Espero yo que usted haya podido asimilar todo esto y que haya ido junto conmigo, porque son cuestiones muy importantes.
Por otro lado, también no podemos olvidar que empieza la gran persecución contra ese pueblo. Y la pregunta que yo tenía desde muy jovencito era, ¿por qué específicamente a ese pueblo y no a otros pueblos? O bien, ¿por qué el dragón quería devorar a ese hijo y no a cualquier hijo que tenía de distinto, de diferente? Bueno, es que si entendemos la profecía y el propósito que la Escritura nos da, es que en realidad se ha estado peleando el establecimiento de un reino, el reino de Dios sobre la tierra. Y aquí voy a hacer una precisión. Es decir, el reino de Dios fue un diseño particular de Dios. Creó el mundo, la raza humana, y nos dio, dije yo, nos dio la tierra por casa, habitación, pero con el propósito formal de que esto se convirtiera en un reino de Dios, donde Dios estuviera gobernando esa tierra. Cuestión que también, sin duda, fue el proyecto o el propósito de Satán, de buscar la manera de establecer ese reino bajo su tutela. Entonces, como el Hijo estaba decretado que habría de gobernar la tierra, la respuesta sería, ¿por qué a ese Hijo y no cualquiera? Porque ese era el único que tenía que Dios había dicho que habría de gobernar el mundo, que viene siendo la promesa hecha al rey David, que un hijo suyo gobernaría en la tierra. Entonces, eso ya nos da otra idea. Se trata de un conflicto de reinos, donde los 7 cabezas que representaban los 7 imperios, pero que estaban todos los 7 bajo la tutela del dragón. Aunque pudiéramos pensar que cada imperio buscaba sus propios proyectos, sin embargo, la misma escritura del capítulo 13 nos deja muy claro que estos 7 imperios estaban bajo la tutela de Satán, del dragón, lo que quiere decir que el propósito era el mismo que Satán había establecido y hacía que las naciones trataran de establecerlo. Lo mismo haría Babilonia, los medos persas, el imperio griego y el imperio romano, que es el que tiene tanto significado. Por otro lado, quiero recordar también o dejar la idea en ustedes que encontramos varias figuras aquí en el capítulo 13. ¿Cuáles figuras? Bueno, encontramos la primera bestia de 7 cabezas. Luego encontramos una segunda bestia con 2 cuernos. Ya es distinto a la primera bestia. Sin embargo, en la idea de las imágenes que se manifiestan en estas profecías, tenemos una tercera, que es la gran ramera. Decimos que la primera bestia representa al anticristo, que la segunda bestia
representa lo que se llama el falso profeta, donde ese falso profeta le servía a la primera, pero la segunda bestia y la primera adoraban al dragón. Pero cuando hablamos, y vamos a hablar en su momento, como habrá de ser en el capítulo 16 y el 17, que se habla precisamente de la gran ramera o la ramera de Babilonia, origen de toda idolatría en el mundo, en todos los siglos. Por eso dicen, con ella han fornicado, refiriéndose a un culto, porque esta mujer ramera representaba un asunto religioso. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo encuentro, y creo que es muy demostrable, que había un conflicto entre esta ramera y el anticristo, que causaría prácticamente lo que llamaríamos un golpe de estado de la ramera al anticristo. Pero vamos entonces a avanzar en esta cuestión tan interesante. Y voy a leerlo. Dice el versículo 11 del capítulo 13. Ya hemos avanzado con la primera parte. Y después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera subió del mar. Esta segunda subía de la tierra, de un abismo, por así decirlo. Y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Interesante. Y yo en mi pregunta siempre daba cierta pregunta a esto. ¿Acaso los dragones hablan? Y ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Quién? La segunda bestia ejerce todo el poder que se le puede ver a la primera bestia. Pero lo hacía en presencia de la primera bestia. O sea, había una participación mutua, aceptable entre ellos, cosa que no encontramos con la ramera. A ver, déjeme ver si puedo desglosarlo mejor. Encontramos 2 de las bestias, o 2 de esos seres morales, pero que estaban muy afines entre ellos, porque la segunda bestia ejercía todo el poder de la primera en presencia de ella. Entonces tenemos aquí 2 seres morales en esa visión que tenían acuerdos mutuos, definitivamente. Mientras que esto no sucedía con la ramera. La ramera era un conflicto, y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta ocasión. Y hace a los moradores de la tierra adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. La primera bestia recibió aquella herida en una de sus cabezas, que ya hice la aclaración quién era esa cabeza que fue herida. Y la verdad, el planteamiento que fue precisamente el conflicto que tenía la Roma imperial de Occidente contra las tribus bárbaras del norte, donde uno de ellos, que fue Odoacro, le quitó a uno de ellos, le quitó el reinado. Y si fue herida de muerte, yo decía, ¿por qué entonces Odoacro el imperio no se murió?
porque la herida era de muerte. Y al decir se muere o no se muere, estamos hablando de perder esa capacidad imperial en términos de dominio, en términos de señorío, en términos de económicos, en términos de cobertura imperial, todo eso que significaría decir ya no es la misma. Sin embargo, Odoacro pudo hacerlo. Por eso dije, esta herida era que se pudiera morir, pero también que no se muriera. Y Odoacro lo que hizo fue, negoció con el César de acá del Imperio Romano Oriental en Constantinopla, que era donde Constantino había establecido el imperio, la capital del Imperio Romano, pero acá del Oriente. Y eso causó precisamente que se conservara el imperio, esa cabeza acá del Imperio Romano Occidental, que fue herida el 476 y permaneció hasta el día de hoy y hasta el día que Cristo venga. Roma seguirá existiendo, que fue una de las aclaraciones que hice. ¿Por qué? ¿Qué hubiera sido el hecho de que dejó de existir? Bueno, que hubiera perdido el señorío, el dominio, lo que significaba Roma, sencillamente. Pero Odoacro no hizo eso, sino siguió siendo como un rey en Italia. Y llegó el momento cuando él mismo lo ejecutaron, le quitaron la vida. Y se salvó esa cabeza de haber muerto, de haber perdido del ser lo que era el Imperio Romano Occidental. Dice que obligaba a los moradores de la tierra a que adoraran a la bestia, cuya llaga de muerte fue curada. O sea, no tiene ningún problema para entenderla. Pero a partir de ahí, y hace grandes señales, fíjese, y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia. ¿En presencia de quién? En presencia de la primera. Porque dice que la segunda bestia hacía grandes señales en presencia de la primera bestia. Entonces se está hablando de la primera bestia, que era lo que hacía la segunda. Mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. ¿Por qué? Porque esa herida históricamente todavía permanece, puesto que es historia donde el Imperio Romano, las tribus bárbaras que lograron esas conquistas, se asimilaron al Imperio Romano Occidental, de tal manera que el Imperio Romano se impuso sobre ellas y no murió. De tal manera que cuando Cristo venga, según el libro de Daniel, capítulo 2, una piedra no cortada con mano, que es evidentemente Cristo, porque está hablando de un imperio que habla de establecerse por parte de ese que es la piedra, golpeó a la estatua. Ahora déjeme decirle, alguien me dijo un día, pero ¿por qué dices que golpeó las piernas? Por una razón muy sencilla, aunque de cierta manera es una forma de expresarlo, no deja de tener razón, puesto que entre los materiales que integraban esa estatua eran el oro, el bronce, ¿sí?, el hierro, y de todos ellos, por supuesto que el hierro es más fuerte. Y si quieres
Y si quieres entonces golpear, tienes que golpear a la parte más fuerte de esa imagen, de esa estatua, que es el hierro. Entonces, no lo encuentro yo razón para no pensar que esa piedra golpeó a la estatua, golpeó el hierro, lo desmenuzó. Y de eso que sucedió, quiere decir que al golpear al Imperio Romano, los golpeó a todos porque se habían asimilado todos en el Imperio Romano. Y ahora ¿qué sucedió? Que de esa piedra surgió un gran monte, representativo del reino de Cristo en la tierra. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraran la imagen de la bestia sean muertos. O sea, se da un decreto, por así decirlo, persecutorio, pero con la intención de ejecutar, de hacer juicios sumarios con aquellos que no obedezcan. Pero que no obedecen, a los que no obedecen, pero no aceptan también el sello y la imagen o el nombre de la bestia, no puede obligarlos. Acuérdese usted que llegaron varios a donde estaba la reunión del Señor con la iglesia, y un anciano le pregunta a Juan, ¿estos quiénes son? Y Juan le dice, ¿tú lo sabes? Dijo, sí, estos han venido de grande tribulación. O sea, son un suceder que se da dentro de esos 3 años y medio de la gran tribulación. Porque estamos hablando de ese tiempo y ahora sí estamos hablando de los años de gran tribulación. Y hacía que todos, a los pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, no puede usted comprar, no puede vender. Es una manera de presión social para obligar a la gente a aceptar. Y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Muy bien. Entonces vamos a avanzar en esto. Yo dije que en el verso del 6 al 12, el dragón busca venganza y culpa a la mujer, aquella mujer que representaba a un pueblo. Puede ser una nación, pero era representativa ella de ese grupo social. Buscaba venganza y culpa a la mujer que dio a luz a ese hijo. Pero es ayudada de Dios. Y dice que huyó, y textualmente lo dice, que huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Pero note lo que dice, para que ahí la mantengan 1260 días. ¡Qué sorpresa! ¿Quién la sostuvo? Es decir, que ahí la mantengan, que ahí la sustenten. La idea no es que Dios haya enviado sus ángeles a que les dieran el sustento, el comer, el beber. Más que todo, aquí da la idea
son gentes, seres morales. Debemos pensar que se trata de personas de las diversas naciones que en el tiempo en que Israel estuvo bajo problema muy grave durante la gran tribulación, les ayudaron, les dieron de comer, les dieron ayuda. Que luego aparece un juicio a las naciones vivas donde se habla acerca de me viste hambriento y me diste de comer, me diste sediento y me diste de beber. ¿Quién? Necesariamente otros seres humanos que se compadecieron de este pueblo bajo la persecución violenta, única que estaban viviendo, para que ahí la mantengan, dice. Entonces, no es la idea que son los ángeles los que vienen a sustentarlas, sino que son gente que luego será mencionada cuando se haga un juicio de las naciones vivas. Por 3 años y medio. Imagínense lo que significa alimentar a esa cantidad de gente. ¿Cuánta? ¿Quién sabe? Pero se supone que es una cantidad bastante grande. Pero mantenerla, sustentarla 3 años y medio, es muy interesante eso. Por eso decía yo, pero ¿por qué necesariamente este pueblo y no otros? Porque es la única mujer que representaba a ese pueblo que nos dio a luz ese hijo. No hay otro pueblo que haya dado a ese hijo. Por eso yo decía, ¿por qué necesariamente esa mujer y no otra mujer? ¿Por qué ese pueblo y no otro pueblo? La misma pregunta haría, ¿por qué a ese hijo y no cualquier hijo? Textualmente hace diferencia, diciendo que ese hijo. Y entonces volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué específicamente era contra ese hijo? ¿Por qué? Porque había de por medio el proyecto de reinar en la tierra. Estaba de por medio un reino que ha de establecerse. Y aquí tengo que hacer una aclaración. He dicho que cuando se habla del reino de David, no decimos el Señor Jesús estableció ese reino o establece ese reino, porque no se puede establecer lo que no existe. Pero el reino de David existe, aunque en ruinas, pero existe. Por lo tanto, se tiene que considerar como una cosa que se restaura y no que se instala en primera instancia. Cuyo rey habría de regir sobre toda la tierra. Y era precisamente ese hijo, el señalado de Dios para que reinara, y no cualquier hijo. Por eso la Escritura nos enseña que solo hay perdón en el Hijo, que solo hay vida eterna en el Hijo. Es decir, exclusivamente Él es el único medio para tener ayuda de Dios. Y ahora sí, a partir de allí, del capítulo 13, el conflicto se generaliza. O sea, ya empezó en el capítulo 12 la idea de que será tiempo de angustia. ¿Cuánto tiempo? De los 3 años y medio, esos 42 meses. Pero a cierta altura de ese tiempo, la persecución, la agresividad, el odio de Satán hacia Jesús, hacia el Hijo, se generaliza. Y esa generalización se hace, por un lado, a partir de perseguir a la mujer
porque representaba la que dio a luz a ese hijo, que es el Salvador del mundo, que es el que se entregó en la cruz del Calvario y que no quiso ir al trono. Él quería ir a la cruz, donde nos dio perdón de nuestros pecados. Dice que por 42 meses le fue dado potencia al anticristo de obrar 42 meses. Es decir, otra vez repite 3 años y medio. Y cuando se cumplan esos 3 años y medio de los que estamos diciendo la gran tribulación, de donde sí es la gran tribulación, 3 años y medio, 42 meses, ahora sí, cuando se llegue al final de ese tiempo, se terminará también la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se cumple la semana 70. Y se habrá de llegar a cumplir, y se dice el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? Pues no es el fin del mundo, no es el fin de la creación, es el fin de esa edad, de esas 70 semanas proféticas. Para que tengamos eso en cuenta. Y precisamente cuando se termina esos 3 años y medio y que termina el tiempo de la gran tribulación, va a coincidir con la guerra de Armagedón. Es decir, se está cumpliendo la semana 70 semanas. Y en ese momento, o en ese tiempo, se da la guerra de Armagedón, que es ya con el propósito de extinguir a esa mujer, acabarla, la que dio a luz al hijo. Y se hace un conflicto con la intención de aniquilamiento total de ese pueblo representado en esa mujer. En el hijo ya no, porque el hijo está con su padre, pero la mujer está aquí en la tierra. Ese pueblo está aquí en la tierra. Y es cuando se hace el proyecto de Armagedón, donde el anticristo reúne los ejércitos del mundo, precisamente para aniquilar, acabar con el problema. Se acabó. No han podido esos 3 años y medio de conflicto, no han podido acabar con el pueblo. Han sido cuidados y protegidos. Y que incluso el profeta le dijo a Daniel, que es entonces cuando el arcángel Miguel, que es el que ve por la salud del pueblo de Israel, habrá de venir para ayudar al pueblo. O sea, hay una ayuda de parte de Dios que le entrega a través del arcángel Miguel. Qué interesante. Que por cierto yo dije, es el único arcángel que yo encuentro en la Biblia. Yo no uso el término plural, arcángeles. Posiblemente Satán tuvo condición de arcángel. Tú, querubín grande y cubridor, dice la Escritura, refiriéndose a él en el pasado que tenía. Pero por lo pronto solamente encuentro yo a la persona del arcángel Miguel en un singular y no en un plural. Coincide con la guerra de Armagedón. Pero eso de que coincide con la guerra de Armagedón también coincide con la segunda venida de Cristo. Yo quiero que usted vaya observando las cosas que tienen coincidencia en tiempo. Se termina los 3 años y medio de gran tribulación. Se cumplen las 70 semanas hasta allí. Y aquí se cumple la última semana que faltaba.
coincide con el propósito del anticristo de esa guerra de Armagedón, donde evidentemente la intención es aniquilar. Se acabó este pueblo, desapareció. Pero también coincide con la venida de Cristo. Y ahorita vamos a leer pasajes muy, muy deliciosos sobre esta cuestión. Que es cuando el Hijo del Hombre regrese. Y Mateo 24 textualmente usa ese término, porque las naciones verán al Hijo del Hombre. ¿Por qué Hijo del Hombre? Pues porque el Verbo se hizo carne y se hizo hombre. Porque para salvar a la raza humana se necesitaba ser de la misma raza humana. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo viene viene la encarnación y tenemos entonces a Jesús, el profeta de Nazaret, llamado el Hijo del Hombre, porque hijo nos es dado, dice la Escritura, dice Isaías. Y si hijo nos es dado, Jesús es Hijo del Hombre. Y es muy interesante esto que acabo de decir, porque los 1000 años en que Cristo habrá de gobernar la tierra, lo hace con el carácter no del Verbo, lo hace con el carácter de Hijo del Hombre. ¿Cuál es el Hijo del Hombre? El que nació en Belén. Y que era necesario que creciera bajo las mismas condiciones de que nace cualquier hombre en la tierra. El Señor dijo en Lucas que tuvo que aprender, crecer en la gracia, en el conocimiento. Entonces, ese es Jesús el hombre que reina en la tierra, porque es Jesús el hombre el que venció a Satán, y a él se le otorga el privilegio de ser el que gobierne. Yo espero que usted vaya junto conmigo. Y ahora sí, a esto sí le llamamos la segunda venida de Cristo. ¿Vamos bien? Magnífico. Y esa segunda venida de Cristo pone fin a la gran tribulación. Llega al cumplimiento la semana 70. Y más allá de la semana 70 ya no hay nada. Ya no hay nada para el anticristo. Porque el anticristo es, junto con el falso profeta, enviados al abismo. Ellos ya no tienen ninguna actividad jamás en la eternidad. Estamos hablando del fin de las cosas. Es correcto decir, llega el fin. ¿El fin de qué? El fin de esa edad, el fin de esa profecía de las 70 semanas. Ya no hay nada ni siquiera para el falso profeta. Porque si dije, son mandados al abismo. Oye, ¿y Satán? Pues resulta que Satán es encerrado 1000 años. Esos 1000 años coincide con la regeneración de la creación de la tierra, donde dice que los ríos serán sanados, donde habrá abundancia, el desierto se convertirá en una especie de jardín. Todas esas cosas, porque que por cierto hago también la aclaración, a eso se le llama la redención de la creación, porque hemos enseñado, y yo aprovecho todo esto porque vale la pena, que Cristo logró 3 redenciones. Primero, en la cruz del Calvario redimió nuestras almas.
pero no nuestro cuerpo. Por eso decimos que nuestra alma redimida vive en un cuerpo no redimido. Y de ahí los problemas entre el cuerpo y el espíritu. Número 2. En la resurrección de los muertos, los cuerpos son redimidos, que significa que vuelven a ser como eran en el principio. Si son creyentes, resucitan en su mismo cuerpo, pero ahora sí, en ellos se da la transformación. Y al decir redención, también llegaremos a la glorificación de nuestros cuerpos, que ya es un asunto donde los que son resucitados jamás vuelven a morir. Sí, pero dentro de 1000 años se da otra resurrección final de los no creyentes o de los que no tienen por qué ser levantados al reino de Dios, pero ellos vuelven a la vida. Y alguien me dijo, hermano Ramos, pero entonces ellos van a volver a vivir. Claro que sí. Es que Dios creó el ser humano para que viviera eternamente. Nada más que el pecado destruyó el propósito de cómo Dios hubiera querido a Adán. Yo siempre he pensado, Adán pudo haber vivido eternamente si no hubiera pecado. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue creado para eso. Entonces, el cuerpo en la resurrección de los muertos, el cuerpo tanto de creyentes como de no creyentes en su tiempo diferente, vuelven a ser como eran antes, a excepción del creyente que es resucitado y luego transformado a su semejanza, y luego de ahí la glorificación del cuerpo. Mientras que los no creyentes vivirán. Alguien me dijo, entonces ellos tienen vida eterna. Sí, nada más que eternamente perdidos, eternamente castigados, que no es lo mismo que ser resucitado para estar con el Señor Jesús. Son cosas distintas. Yo creo que usted ha estado disfrutando. Me interesan estas explicaciones. Yo por mí duraría días y días y días hablando de estas cuestiones. De tal manera, fíjese bien, pero antes de la segunda venida de Cristo, en la gran tribulación, Cristo no ha venido. Lo que estoy diciendo es, Israel, esta mujer perseguida, todos estos problemas del mundo, el Señor Jesús todavía no viene. La segunda venida se da al final de la gran tribulación. Pone fin al gobierno, a los reinos del anticristo y a sus ejércitos que han venido a acabar con el pueblo de esa mujer. Pero durante esos años, en la tierra, esos 3 años y medio, se habrán de desatar, según Cristo lo enseñó, se habrán de desatar sobre la tierra una enorme operación de engaño, es decir, muchos falsos profetas. Qué interesante. Muchos falsos profetas, muchos falsos maestros de la palabra. Incluso llegarán muchos Cristos. Jesús dijo, diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Pero no es a la iglesia. Mateo 24 es un capítulo que tiene que ver con Israel. De tal manera, a muchos engañarán. ¿A muchos quién? A muchos hijos de Israel. Los pueden engañar. El verso 5 del capítulo 24 de Mateo. El verso 5. Mateo 24. Por Mateo 24. Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿No es el fin de qué? No es el fin de ese tiempo de las 70 semanas, no es el fin de ese tiempo de lo que está pasando en la gran tribulación. Es decir, fue cosas que sucederán dentro de ese tiempo específico de los 3 años y medio. Y cuando esté sucediendo todo eso en el mundo, Cristo todavía no ha venido. Para que usted ubique eso. Cristo habrá de venir precisamente cuando hace que termine la guerra de Armagedón. Mateo 24. Pero en relación a lo que es la segunda venida, ha sido tiempo muy angustioso. Tal como lo dice Joel, fíjese bien, yo quiero que vea esto. Tanto Joel capítulo 2, por allá por el versículo 28, como Mateo 24, 29, citan de la siguiente manera las cosas que han de suceder antes de la segunda venida de Cristo. Una vez más, le voy a leer Mateo 24, versículo 29. En los versículos anteriores se ha hablado de la angustia, la tribulación del pueblo. Pero luego el versículo 29, mire usted cómo se expresa. Y luego, después de la aflicción de aquellos días. ¿Cuál aflicción? La que el ángel le dijo a Daniel, tiempo de angustia cual nunca ha habido. Entonces, se termina ese tiempo de tribulación y después de la aflicción de aquellos días, escúcheme bien, el sol se oscurecerá y la luna no hará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Aquí se hace lo siguiente. Muchas veces se dice, estas son cosas que suceden, son señales de la venida de Cristo por la iglesia. Ya hemos hecho también esa aclaración, que una cosa, no hay más que 2 venidas establecidas en el proyecto divino. Una, la primera, para cumplirle la promesa que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. El Verbo se hace carne, va a la cruz del Calvario y las familias de la tierra somos bendecidas. La segunda vez que viene es cuando viene a cumplirle a David la promesa que le hizo de que un hijo suyo reinaría. Entonces, mientras que cuando se habla de que son señales de la venida de Cristo por la iglesia, el apóstol Pablo fue muy claro y dijo, no vendrá el Señor sin que antes venga, número 1, la apostasía y número 2, se manifiesta el hombre de pecado. Número 1, que venga la apostasía, que es pecado exclusivo de creyentes. Un no creyente no puede apostatar. ¿De qué apostata? Un creyente sí puede caer en apostasía, que es el abandono de la fe. Y hoy vivimos un tiempo al que yo le llamo la fe de opinión. Cuando normalmente se dice, bueno, la Biblia dice esto, pero quiere decir esto otro. O la Biblia dice eso, pero yo creo que tiene que ver con esto. No. Si la Biblia dice algo, eso es lo que dice. Y concrétese a decir, si lo dijo, ahí me quedo.
de tal manera que luego la segunda señal de la venida de Cristo por la iglesia, que se manifieste el hombre de pecado. ¿Y qué es manifestarse? Es hacerse público. Cuando empiecen a hacerse cosas muy interesantes que tienen que ver con una señal. Y miren lo que sigue diciendo, o sea, ya están aquí en este caso, habla de señales, el sol, la luna, las estrellas, las virtudes del cielo. Que no las ubica dentro de las señales para la venida de Cristo por la iglesia. Solo hay dos. Y cuando suceden todas esas señales del sol, la luna, las estrellas y las virtudes del cielo, fíjese lo que dice Mateo 24:30. Entonces, ¿qué quiere decir? No antes, no después. Entonces, se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Cristo fue ascendido en calidad de Hijo del Hombre. Gobernará la tierra 1000 años como Hijo del Hombre, que luego habrá de entregar ese reino del Hijo del Hombre a su Padre, pero para ir de un menos a un más, porque ahora gobernará precisamente con la virtud del ser divino, que es el Verbo. Por eso dije, ¿qué sucede? De un menos a un más. No desaparece el gobierno de Cristo. Hay un cambio. Pero note usted, las señales del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que está hablando de señales y los hermanos dicen, aquí están las señales. Sí, ¿las señales de qué? Las señales, pero todavía Cristo no ha venido en ese tiempo. Y entonces, dice el 30, cuando ya se vean esas señales, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahora, hay una cuestión muy interesante. Cuando Cristo viene por la iglesia, ¿qué tanto tiempo se necesita? Pablo dijo que en un abrir y cerrar de ojo, aunque hay otra parte que dice en un abrir de ojo. Es decir, algo rápido, en un instante. Si no, dígame, ¿cuánto tiempo necesita usted para abrir y cerrar el ojo? Entonces, en un abrir y cerrar de ojo, las gentes en la tierra verán, es decir, será algo visible, mientras que el arrebatamiento de la iglesia no es visible. En un instante, los creyentes han sido transformados y son llevados a Cristo en los aires. En este caso es distinto. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Ahora sí, este momento, sí es la segunda venida de Cristo. Yo creo que ahí nos vamos a quedar, mis hermanos. Ha sido una oportunidad de retocar, de retomar todas esas cosas para volvernos a embarcar en el capítulo 13 y la última parte y el 14 para avanzar, porque yo también quiero avanzar y llegar hasta la otra orilla. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has favorecido. Gracias porque los hermanos que están escuchando tienen gozo, alegría, porque tu pueblo, Señor, será recogido para estar contigo para siempre. Bendícenos en estas enseñanzas. Ayúdanos a que sea siempre la verdad.
por Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.